más autónomo y con unos niveles de prosperidad que los españoles aprendimos a vincular a la democracia. La democracia se vinculó a Europa, Europa era la modernidad, la prosperidad y la democracia. Y a la vez, la emigración también. La emigración fue un proceso muy duro. En los años 60, la pobreza en España era de tal manera que fundamentalmente de las partes más pobres del país salieron más de 2 millones de españoles a trabajar a Alemania, a Francia, a Suiza. ¿Y qué aprendieron los españoles allí? Pues también aprendieron que había sindicatos, que había derechos laborales para los trabajadores, que las mujeres se podían y los hombres se podían divorciar. Pero en España no nos podíamos divorciar, pero los hombres tenían barra libre para hacer lo que quisieran. Entonces, en aquellos años, la reivindicación del divorcio era una reivindicación fundamentalmente de las mujeres progresistas, por supuesto, pero fundamentalmente de las mujeres, porque la moral social, había una doble moral. Entonces los hombres, también les gustaba a veces divorciarse y casarse con la señora del quinto, pero no estaban tan urgidos por legalizar esa situación, porque tenían esa libertad de empezar una vida nueva, una familia nueva. Las mujeres necesitaban el divorcio para ser autónomas, mientras que los emigrantes, que además, tanto el turismo como la emigración, hay un aspecto muy interesante. Los turistas van a las zonas de la costa de España, no van a las ciudades, Madrid, Barcelona, donde había un cierto desarrollo a nivel cultural, un cierto ambiente de discusión política, no, van a las zonas más atrasadas del país. Y los emigrantes salen de las zonas más pobres de España, de los pueblos perdidos, y vuelven a los 2 años o vuelven en vacaciones con un coche, con un trabajo, con unas vacaciones pagadas. Es decir, que las aspiraciones de cambio y de modernización empiezan en toda España, empiezan en los años 60. Y en buena medida, tanto las mujeres como los hombres, pero sobre todo muchísimas mujeres, ponen muchas esperanzas en esa modernización, en ser algún día, en poder ser europeos. Entonces se muere Franco, en el año 75, pero ya venía una gran cantidad de gente protestando contra la dictadura. Allí se llamaba en aquellos momentos el movimiento de oposición, el de oposición al régimen. Y la oposición al régimen era un grupo muy variopinto de ciudadanos de todo tipo, por supuesto los partidos políticos de izquierdas clandestinos, prohibidos, pero luego los movimientos estudiantiles, los movimientos de vecinos, los movimientos religiosos de base, es decir, que se había impregnado la sociedad española de mucha gente que estaba harta de la dictadura, que querían ser europeos, que querían ser un país libre y democrático. Hombre, no había una lucha abierta, pues cada uno se adaptaba. Entre los estudiantes y entre los líderes obreros, sobre todo de los grupos de izquierdas, pues sí hubo mucha gente que fue muy valiente y se enfrentó y sufrió las consecuencias de un enfrentamiento. Pero aunque el enfrentamiento era soterrado y minoritario, sí había una manera de pensar distinta, un deseo de cambio muy grande. Y esto explica que cuando se muere Franco, cuando llegan las primeras elecciones, los resultados de aquellas elecciones no dan una mayoría a los grupos de la derecha, sino que la derecha no tiene casi resultados. Es algo impresionante. La mayoría de la gente que hasta aquel momento había pintado en política, había estado en lo que se llamaban las cortes, en los sindicatos, en todas partes, no se comieron una rosca en las primeras elecciones libres en España. Es verdad que hay una cuestión, y es que la transición política a la democracia, la transición es muy lenta en España, porque no hay una ruptura. En España no se mete a nadie en la cárcel por sus comportamientos anteriores a la muerte de Franco, no se le privan de derechos políticos a nadie, y había habido muchísimas disparates y muchísimas formas de oprimir al ciudadano en tiempos de Franco. Se va cambiando la legislación poco a poco y se terminan haciendo unas leyes firmadas
o sancionadas por los mismos que se van sucediendo en el sistema político, que van a dar lugar a unas elecciones libres. Las primeras en el 77 y luego las primeras constitucionales después de la Constitución del 78. Pero después de 40 años de una dictadura muy patriarcal, en la que la posición de las mujeres era, bueno, ínfima, yo no sé, era horrible. Nosotros, bueno, no había ninguna comparación con la situación en aquellos años de Argentina o de México o de Costa Rica, ninguna comparación, no había libertades, no había derechos. Las mujeres, por ejemplo, votaban los hombres que eran cabezas de familia y votaban en nombre de su señora. Es decir, era un régimen político increíble, no simulaba tan siquiera un respeto por las mujeres. Y sin embargo, la Constitución del 78 es una Constitución igualitaria que define la igualdad del hombre y de la mujer en todos los aspectos, y lo que es más grave y supone un cambio más importante, define que el hombre y la mujer son iguales en el matrimonio. Esto es lo que va a cambiar, desde mi punto de vista, absolutamente la situación de las mujeres en la sociedad española. Ahora bien, ¿cuál es la explicación de por qué después de 40 años de una dictadura tan patriarcal tenemos una Constitución de 1978 que todavía funciona? No la hemos tenido que reformar. Portugal ha reformado 3 veces su Constitución y la historia de Portugal es parecida a la nuestra en la cronología, también una dictadura fascista que dura hasta el año 74, ellos se liberan un poco antes que nosotros del dictador. Pero ¿cómo puede ser? Pues mi interpretación es que las mujeres feministas, aunque fueron muy pocas numéricamente como movimiento organizado, bueno, sí podemos pensar que las feministas han sido alguna vez un movimiento organizado, han sido un movimiento siempre muy activo, pero la desorganización era el lema. Por varias razones, porque hay una raíz anarquista, porque no se quiere tener líderes, porque se despreciaba en aquellos años, no se quería ser como los partidos políticos masculinos, por muchas razones, aquello era de lo más desorganizado, pero sí eran muy activas, aunque no eran muchas. Y tuvieron, y es mi interpretación, una influencia muy importante en la definición de las reglas del nuevo sistema político. ¿Pero por qué? ¿Por qué se las escuchó aunque no estaban en ningún sitio? Estaban en la calle, gritando, manifestándose, pidiendo el aborto, pidiendo guardería los 24 horas del día, pidiendo el divorcio, pidiendo la educación, el salario igual, pidiéndolo todo, porque en aquellos años, a mediados de los 70, se pedía todo. Hay un aspecto muy interesante y es la coincidencia histórica del resurgir del feminismo a nivel internacional con la transición política a la democracia. El feminismo en su tercera o en su segunda ola, según Amelia puede hablar mejor que yo de esto, surge en los años 60 al hilo del movimiento estudiantil en los Estados Unidos y en las universidades europeas, criticando el capitalismo, criticando lo que decíamos el imperialismo americano, y también al hilo de la lucha contra la guerra de Vietnam, que fue el gran símbolo de la lucha de un país grande, poderoso, rico y próspero contra un pequeño país que sí era comunista, pero estaban allí tirando napalm sin parar, y los estudiantes sobre todo, pero también otras fuerzas sociales de todos los países democráticos se enfrentaron claramente a la guerra de Vietnam. En aquellas luchas contra la guerra de Vietnam, por los derechos políticos que empezó Kennedy y siguió Johnson, en todas aquellas luchas había mujeres y hombres, y en la lucha universitaria y estudiantil había hombres y mujeres, pero a la hora luego de ser representantes o subirse a la tarima y tal, solo los chicos. Y empezó a surgir la idea de las mujeres, oye, ¿y por qué nosotras, si nos jugamos el tipo, que nos peguen en una manifestación o que nos detengan con la multicopista, nos lo jugamos igual, y sin embargo no podemos subirnos a la tarima y ser líderes? Y entonces empezó a surgir, al hilo de esos movimientos, el movimiento que se llamó de liberación de la mujer, que planteaba la igualdad con los varones, la liberación sexual, tener la posibilidad de tener las mismas relaciones sexuales sin que te pusieran a parir por el mismo comportamiento que tu amigo o tu compañero,
la liberación de poder usar los anticonceptivos. En España eso tuvo mucha importancia, porque mientras en toda Europa los anticonceptivos orales se comercializan a mediados de los 60 en la mayoría de los países desarrollados, y también se comercializan en España. Pero recordarán ustedes que el Papa, en el año 1968, dice que es pecado tomar la píldora, en agosto de 1968. Claro, en toda Europa, bueno, se tiraban de risa y siguieron tomando la píldora. En España no nos reímos, pero las mujeres siguieron tomando la píldora. En aquellos años, la píldora, ya saben ustedes que se inventó no buscando una contracepción fácil y limpia y sencilla, sino se inventó buscando la regulación de algunos desarreglos genitales o ginecológicos de las mujeres. Y entonces, a partir del año 1968, el número de mujeres españolas con desarreglos ginecológicos fue espectacular. Y al hilo de esos cambios llegamos a un aumento justo hasta el año 75 del número de hijos, y desde el año 75 hasta ahora un declive enorme del número de hijos. Es decir, las mujeres españolas empezaron a decidir acerca de los hijos que querían tener. Es decir, los cambios se producen y a las mujeres se les escucha, y sobre todo se les escucha a las mujeres feministas en pedir todo eso que eran aspiraciones de muchísimas mujeres. Lo que pasa es que las feministas salían a pedirlos a la calle. Mi interpretación es que como la transición española fue larga, y entre que se muere el dictador y pasan las primeras elecciones, que es el año 77, incluso las primeras elecciones constitucionales el año 79, los partidos políticos estaban de nuevas, porque habían estado perseguidos, asesinados, exilados, y nadie estaba muy seguro de quién iba a ser votado. Y entonces se dedicaron a cultivar y a escuchar a los movimientos sociales, por si acaso. Y entonces a las mujeres feministas se las oyó y se las escuchó, y la Constitución del 78 plantea cosas que muchísimos hombres españoles en 1978 les parecía exageradísimo y disparatado. Por ejemplo, la autoridad dentro de los padres y los hijos, la patria potestad siempre ha sido una cosa muy importante. En España, la autoridad sobre los hijos era del padre, y solo si el padre estaba en la cárcel o se volvía loco o se moría, la madre tenía autoridad sobre los hijos. Claro, eso es un cambio de 180 grados, pasar a la Constitución del 78, que dice que la autoridad sobre los hijos es igual para el padre que para la madre. Los hijos, nacidos de un hombre y una mujer casados entre sí en legítimo matrimonio, es decir, matrimonio religioso, tenían todos los derechos, y además unos derechos justos, porque la ley sucesoria española beneficia mucho a los hijos. Pero luego estaban los ilegítimos, y esos no tenían derechos, los que sus padres no estaban casados, o el padre era un cura, esos no tenían ningún derecho. En el año 78 desaparecen en España, en el año 78 desaparecen en España los hijos ilegítimos. En Francia han desaparecido hace 4 años los hijos ilegítimos. Es decir, hay una serie de cambios que marcan las relaciones entre el hombre y la mujer en la sociedad absolutamente diferentes a cómo había sido toda la historia española, porque incluso en la Constitución republicana del año 31, que hubo muchos avances, que se incorporó la idea de la posibilidad del divorcio legal, no hubo esa igualdad entre el hombre y la mujer. Y en la Constitución del 78 se declara la igualdad, que es importantísimo, la igualdad de todos los hijos ante la ley y la igualdad del hombre y la mujer en todo y, sobre todo, dentro del matrimonio. Es decir,